espacio que se ha vuelto vital y un pilar dentro de nuestro negocio, que como ya se ha venido haciendo, dentro cada 8 días se tiene una conferencia, un espacio con un tema nuevo y un invitado muy especial que nos habla sobre el mismo. Hoy traemos a el tema de el emprendimiento reconforta al ser. Dado a conocer o basado en la forma de emprender, en la forma de llevar nuestro negocio, en la forma de ir creciendo dentro del mismo, hace que nuestro ser, hace que todo se vaya sintiendo reconfortante, se vaya sintiendo esa alegría, esa paz a medida que se va creando el negocio, a medida que se va creando esos líderes, a medida que se va creciendo, a medida que se va obteniendo el éxito que tan anhelado, tan esperado por cada uno. Y para esta ocasión traemos a un líder, una persona muy importante, residente en Bogotá, oriundo de Cali, una persona que es un empresario, una persona que es formador de líderes, una persona que es escritor y poeta además, y una persona que ha tenido unos grandes éxitos dentro de esta compañía, dentro de esta prestigiosa compañía. Entonces le damos la bienvenida a todas las personas, le damos la bienvenida a nuestro conferencista invitado, Willy Caicedo. Adelante, Willy. Bueno, muy bien, muchas gracias a José Manuel Gutiérrez Santa, que hace el anfitrión, ya es el anfitrión, el conductor de este espacio que nos propusimos por iniciativa, por compromiso, pero sobre todo por gratitud. Nos propusimos establecer espacios, porque siempre debemos saber que uno de los principios fundamentales del éxito es la gratitud, ¿no? Y sabemos que el éxito está enmarcado en una serie de principios, como el de dar, de recibir. Entonces, acogiéndonos obviamente a todo lo que son los principios de lo que hemos conocido a lo largo y ancho de la vida, entonces nos ponemos en consecuencia, y por eso surge este espacio, porque de parte mía siento el compromiso de poder contribuir con todo lo que tiene que ver el propósito de la vida, y por ello siempre estamos acá dispuestos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, sobre todo con mucha responsabilidad, para poder compartir algo que sirva a las personas. Hoy podemos hablarle al mundo y eso es sumamente gratificante. Todo esto surge a raíz de lo que se denominó pues pandemia, y ha sido un faro. Perdón. Ha sido un faro en el cual nos sentimos muy complacidos, porque hemos pasado todo este proceso con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción, y hoy más que nunca con mucha esperanza, de manera que siempre estaré agradecido, y por esa misma gratitud siempre estaré dispuesto a contribuir al mundo entero en lo que corresponda a mejorar de una persona. Saludamos a todos y cada uno de los demás socios, líderes, campeones que tienen el compromiso y que de alguna manera consideran este espacio algo importante en sus vidas. El emprendimiento que reconforta al ser. Nosotros sabemos que tenemos desde luego un negocio apalancado en una compañía transnacional, y eso es muy bueno, de verdad que es supremamente muy bueno saberlo, pero a veces pensamos nosotros, claro, tratamos de justificar este negocio en este punto específico en el cual estoy haciendo mención, con los negocios tradicionales. Pero cuando miramos el network marketing y la vida de un ser humano,
marketing llega como respuesta a los interrogantes de un ser humano común y corriente. De manera que obviamente entendemos que ya no es un negocio normal, un negocio cualquiera, no es un negocio común. Y que obviamente no es un tema estrictamente, digamos, del ámbito comercial. Trasciende, como digo, muchas cosas, porque cuando nosotros salimos a la calle, o más bien cuando entramos en conciencia nosotros mismos, no los demás, sino nosotros mismos, es decir, el yo, y empezamos a hacernos preguntas acerca de la vida, y echamos como la vista atrás un poco y empezamos no sé, a evocar situaciones que ocurrieron de alguna forma hacia el pasado, en la cual sentimos, no sé, frustración, en la cual de pronto perdimos, en la cual de pronto fallamos, en la cual hicimos de hecho muchas cosas. Entonces todo eso obviamente tiende a angustiar el alma, de tal manera que obviamente viene la frustración de una manera impresionante. Y claro, perdemos la fuerza. Como seres humanos perdemos la fuerza. Y al perder la fuerza, pues obviamente quedamos en una situación muy vulnerable. Supremamente vulnerable porque sentimos que como que no hemos hecho nada en la vida, o como que no hay esperanza, o como que todo está perdido. Entonces, de alguna forma, en nuestra petición, en nuestra rogativa, sea en la creencia que tengamos o en lo que nos apoyemos, buscamos como ese espacio de que alguien nos auxilie, pero sabemos que eso va más allá de lo humano, y buscamos como que alguien nos auxilie, ¿no? Eso se llama reconfortar, eso es reconfortar, de tal manera que lo que buscamos siempre es que algo de alguna forma nos dé como fuerza para seguir, fuerza para avanzar, fuerza para culminar objetivos. Y ahí es cuando surge una situación como este modelo de negocio, que llega una persona en esas circunstancias, en esas condiciones, y le dice que hay esperanza, que todo puede empezarse de nuevo, y que simple y llanamente poder de alguna forma encontrar el camino. De las cosas que más me llaman la atención es que digamos en la entrega, ya básicamente en la entrega, en lo que es el ejercicio de la prospección, nos encontramos a diario. Yo continuamente me encuentro a diario con personas que manifiestan tener muchísimos problemas, personas que tienen problemas de índole sentimental, emocional, económico, familiar, conyugal, es decir, existencial. Y la pregunta que me hago al escuchar todo esto es la cantidad de personas que están en una encrucijada como seres humanos, y entonces están buscando como una especie de solución. Claro, hay una ironía en la mayoría de personas, es que cuando las personas tienen problemas, las personas normalmente le huyen a la solución. Ellos están pidiendo una solución, están buscando una oportunidad, pero le huyen a la misma oportunidad, le huyen a su propia existencia, le huyen a su propia razón de ser, porque de alguna manera no logran en el momento de angustia, en el momento de preocupación, no logran como encauzar de alguna forma ese problema con una solución, ¿no? Las personas a veces, cuando no tienen dinero, las personas buscan una solución inmediata, o sea, una oportunidad inmediata, y obviamente esas personas normalmente van a terminar con más problemas, porque pues sabemos de antemano que la persona que busca de manera afanada un recurso económico, cuando de pronto su vida no ha sido una vida ordenada en las finanzas, en lo que son gastos de bienes y consumo, entonces obviamente la persona no puede enderezar su camino financiero, su camino económico. Y pues claro, gran parte de los problemas que tiene la gran mayoría de personas, la mayoría son de índole económico. O sea, que la persona es consciente de que la mayoría de sus problemas se resolverían si tuviera una economía de alguna manera equilibrada. Pero obviamente, todo problema es una situación
que obedece más a carencia de conocimiento, carencia de información. Todos los problemas tienen solución. Bueno, eso lo dice una persona que entiende que es importante lo que es la información. La persona que está padeciendo el problema en un momento dado, pues no haya como la ruta para poder salir de la situación. De ahí que la gran mayoría de personas lo que hacen es manifestar, argumentar, que esperan que pase eso que está ocurriendo, esa situación que está ocurriendo, que pase, y cuando eso pase, entonces ellos ya como que tienen cabeza para hacer de alguna manera alguna acción al respecto. Y obviamente pues eso es totalmente incorrecto, porque los problemas, si no se enfrentan, no se pueden resolver. Y cuando ya el problema está creado, automáticamente ahí ya hay una ruptura, hay una pérdida que la persona debe ya debe considerar que ya hay una pérdida, y esa pérdida es en muchos casos irreversible. No es que se trate como de una mistura, de unir algo que ya se rompió porque se rompió. Eso hace parte, digamos, de la fortaleza de poder soltar, porque a veces en la vida debemos soltar para poder de alguna manera emprender un rumbo, una ruta, una acción distinta, pues para que eso nos lleve a un resultado diferente. Entonces, cuando miramos nosotros todo lo que es de alguna manera el reconfortar es sumamente importante, porque la carencia de esa fortaleza nos lleva a ir vacíos por la vida. De hecho, muchas personas toman decisiones absurdas porque es tanta la aparente desesperación que la única salida que ven es una situación bastante lamentable. Y pues obviamente ahí es cuando empezamos a entender, o al menos empiezo yo a entender, pues la gran bendición que es poder emprender. Porque emprender nos lleva a nosotros a ser responsables de nosotros mismos. Ten en cuenta que la gran mayoría de personas, la inmensa mayoría de personas, tiende a delegar, o sea, delega sus sueños si es que los tienen, delega su proyecto de vida, delega su proyecto familiar, delega su existencia como tal a la incertidumbre, a las cosas. Muchos delegan de alguna forma su esperanza en el gobierno, otros en un empleo, otros en muchas cosas que realmente al día de hoy son cuestionadas profundamente, de tal manera que poder tomar el compromiso, tomar la responsabilidad de lo que somos nosotros como seres humanos es muy importante, porque eso nos ayuda a resolver gran parte de lo que es la angustia existencial que se forma. Y vemos que cuando las personas se cargan, generalmente se cargan del alma, se cargan del espíritu, y por eso surge la palabra reconfortar. Tenemos nosotros un modelo de negocio que nos reconforta poderosamente, porque no tiene, digamos, otra descripción. Sin embargo, claro, muchas personas, porque llegan, como digo, con mucha frecuencia de manera periférica a un modelo como este, entonces no ve absolutamente nada. Quizá muchas personas puedan sentir aún mayor angustia, ¿no? Mayor desesperación, porque llegan muy alcanzadas en muchas cosas, o sea, muchas falencias. Realmente uno comprende que a un modelo de negocio como este, o una oportunidad como este, uno llega muy desbaratado. Aparte que llega dormido, llega muy desbaratado, llega deficiente en todas las áreas, porque generalmente cuesta relacionarse con las personas, cuesta ser sincero con las personas, cuesta ser transparente con las personas, cuesta confiar en las personas o generar confianza en las personas. Cuestan muchas cosas que realmente cuando uno empieza a mirar de manera de frente y tranquila, pausada, se da cuenta que uno aparentemente, que se creía muy fuerte, muy capaz, está muy vacío, está muy
visto, de las cosas más importantes como habilidades blandas, ¿no? El poder confiar en las personas, el poder generar confianza, el poder hablar con fluidez, el poder exponer algo con mucha solvencia, el poder uno comprometerse, porque si ustedes miran como seres humanos, como masa, las personas normalmente no son comprometidas. Y obviamente las personas, ¿por qué? Porque van delegando al azar muchas cosas. Muchas cosas muchas personas están inmersas en una cantidad de ideas o creencias o costumbres sin verificar. Y eso generalmente es lo que en un momento dado genera como un accidente fuerte, un choque fuerte, porque la persona confía tanto en muchas cosas que cuando esas cosas de alguna manera no continúan, no siguen, pero la persona se siente vacía, se siente defraudada, se siente rota, se siente en amargura, porque a lo que le puso todo el empeño, obviamente, pues en el momento dado, pues ya no es. Y eso, claro, genera una frustración tremenda. Por eso la persona busca como reconfortarse. Y para eso, digamos, de las cosas claves dentro de este modelo de negocio es la educación, la información. Y es algo en lo cual se recalca continuamente, porque, claro, uno entiende que las personas de alguna manera no se comprometen porque no tienen información. No tienen información. Las personas van como a ese pálpito por la vida, dando tumbos en la vida, poniendo la esperanza en cosas donde no hay que poner la esperanza, y todo eso es por falta de información. Yo miro la vida y miro este negocio y miro los grandes problemas, digamos, de las personas. Lo veo como ese camino de dos vías, porque la gente entra de donde otros van saliendo, las personas van entrando donde otros van saliendo. Estoy hablando en el ejercicio de padres e hijos y abuelos, ¿no? Padres, hijos y abuelos. Entonces, normalmente los que van naciendo van como relevando a los que ya nacieron y empiezan a hacer como la misma cosa sin hacer una verificación de los hechos y sobre todo de los resultados, que es lo que pasa continuamente. Es como que las generaciones que van naciendo le van diciendo a los adultos: deje que yo sé hacer esto, deje que lo que pasa es que usted no sabe nada, y entonces intentan hacer o intentamos nosotros hacer aquellas cosas que hicieron los viejos porque consideramos nosotros de que somos capaces de hacer eso, cuando la idea y la parte clave, y ahí es donde viene el ejercicio del conocimiento, es mirar a los viejos, es mirar la resultante, es decir, qué hicieron y cómo se encuentran, porque el qué hicieron y cómo se encuentran es fundamental para nosotros ver si seguimos en eso o tomamos otra alternativa, que esa es la parte más importante, y eso se llama conocimiento. Eso se llama conocimiento o se llama información. Es básicamente ese asunto. Las personas van entrando donde otros van saliendo. Cuando nosotros que continuamente estamos en un desarrollo pues, de presentación, y obviamente cuando uno hace una presentación de negocios, pues uno habla con la persona, porque uno tiene que saber quién es la persona, es decir, cuál es su trayectoria, cuáles son sus ideales. Entonces la persona dice: no, yo estoy muy cansado donde estoy trabajando, yo soy médico, yo soy abogado, soy ingeniero y todo ese tipo de cosas. Entonces uno vuelve y se encuentra con otra persona que dice: no, yo soy esto, soy aquello, pero estoy muy cansado. Y entonces uno va, obviamente, creándose un concepto de que realmente las personas están cansadas de hacer cosas rutinarias. Pero entonces ahí es cuando uno dice: mire que esta persona me está diciendo, esta persona que podría, pues de hecho, pues uno representa de todos los perfiles, personas con los perfiles académicos más elevados, que están de alguna manera estresadas con el trabajo, con la profesión. Entonces de pronto uno, en un acto, qué sé yo, de distracción, qué sé yo, uno le podría sugerir a un niño que hiciera alguna carrera, o que de pronto se ilusionara de alguna manera con el empleo, cuando uno está viendo que hay gente saliendo donde uno está tratando de introducir a otra persona, inclusive en muchos casos uno mismo.
Uno mismo está a veces de alguna manera puede estar pensando en meterse en una situación que no es, o sea, que no es porque no es, y de eso se trata, digamos, entender la vida, y eso es educarse, eso es formarse, eso es entender. Por eso, dentro de este ejercicio denominado Network Marketing, se sugiere, se recomienda constantemente que las personas lean, porque yo particularmente yo vengo leyendo antes de desarrollar este modelo, digamos, empresarial. De manera que yo pues no trago entero y soy consciente de las cosas que digo, las puedo decir y las puedo sustentar con la misma información. No voy a la ciega, no voy a tumbos, no actúo de manera irresponsable. Por esa razón, de alguna forma, siempre le recomiendo a las personas que lean porque es por falta de conocimiento que las personas, la gran mayoría, sigue haciendo cosas que no lo van a llevar a ningún lugar satisfactorio, porque esa es la triste realidad, porque vemos nosotros cómo las personas se ilusionan, cómo las masas, cómo los pueblos se ilusionan con unos ideales totalmente sin verificar, unos ideales absurdos, unas creencias, unas costumbres totalmente absurdas, y entonces dejan de lado lo más importante que es sus vidas, sus sentimientos, sus sueños, sus ilusiones, su familia, muchas cosas que son realmente importantes. Entonces, todo eso nos ayuda a entender, o sea, escuchando a la gente. Por eso es supremamente importante con frecuencia, con toda la frecuencia de una persona comprometida, una persona responsable, de un empresario bien puesto, es estar dando planes, ¿no? Estar dando planes es estar haciendo prospección continua. ¿Por qué? Porque uno se ve en las personas, y por eso pues no hay que, de alguna manera no hay que tener miedo, no hay que, de hecho el miedo de presentar, el miedo de contactar, el miedo de entablar un diálogo con una persona es por falta de información. La información nos empodera, o sea que la información nos conforta poderosamente, y el network marketing en general nos conforta sobremanera porque por fin entendemos, sentimos por intuición y por cognición de que estamos haciendo algo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque como que a nuestro interior se da fe de que estamos haciendo algo importante. Y obviamente, claro, cuando de pronto la persona se ve como sola, ¿no? Como solitaria, la persona puede entrar en duda, pero entra en duda normalmente porque está fallando de pronto, digamos, en lo que es la información, la educación, porque el hecho de que la persona pueda sentir el momento así como solitaria no significa de que no esté haciendo lo que no vaya por el camino correcto. Lo que ocurre es que el entorno de esa persona le carece de información, o sea que la oportunidad está ahí, en que uno pueda de alguna forma como iluminar, como alumbrar a todas esas personas que tiene alrededor para que se den cuenta de algo que es sumamente importante para sus vidas, para que no lleguen en un momento de la vida en que se encuentren vacíos, en que se encuentren sin norte, sin esperanza, sin fuerza, sin ilusiones, porque pues esos son cuadros emocionales muy complejos, muy tristes en los seres humanos, y obviamente por eso digo que cuando salimos nosotros a hacer el ejercicio de la prospección, de la presentación, nos encontramos con personas que en un momento dado intuimos que eran personas de alguna forma exitosas, brillantes, con todo el entusiasmo en sus empresas o en sus carreras o en sus trabajos. Y ocurre que no, viéndolos de cerca, nos damos cuenta de que no. Por eso las cosas de cerca son claves. A veces hay que ver las cosas en los diversos ángulos, pero las cosas de cerca, sobre todo cuando hablamos nosotros de lo que es el liderazgo, lo que es el liderazgo empresarial, es fundamental verlo de cerca, ¿no? Nosotros formarnos como corresponde como líderes, ¿no? Pero formar líderes y verlos de cerca. ¿Por qué? Porque este modelo empresarial nos observa,
nos observa y a veces no nos percatamos y nos observa, nos está haciendo una medición porque a veces estamos actuando de manera incongruente. Y esa es una de las cosas que yo me percato de antemano porque claro, el negocio está diciendo sea recto, o sea, sea vertical, sea vertical, sea vertical, porque no hay forma para ser torcido, no hay forma para estar ladeado, no hay forma para estar diagonal. ¿Por qué? Porque el negocio es así, porque la satisfacción de entrada la recibe uno. Entonces nos va llevando por esa frase que de alguna manera por esos días se ha hecho mucho hincapié, la coherencia, ¿no? La coherencia, la consistencia, porque de entrada, cuando nosotros vemos una oportunidad como esta, de entrada ya hay esperanza, de entrada ya hay esperanza. Cuando, digamos, asociamos a otra persona, al nuevo, el nuevo no sabe que le vamos a ayudar. El nuevo entra, obviamente totalmente dormido, pero él ignora que se le va a ayudar, él ignora que se le va a acompañar durante todo el proceso y él de pronto ignora el por qué de alguna manera se le llama constantemente, se está pendiente de él y toda la cosa. Él ignora todo eso, pero uno cuando es comprometido, uno sabe que esa persona, que para uno es una gran responsabilidad, porque digamos, gran parte le corresponde a uno conducir a esa persona por la senda del éxito, y entonces uno le da de lo que uno ha recibido, que es los libros, que es el conocimiento, que es el compromiso, que es la postura, que es enfocarse, porque las cosas que más le cuestan a un ser humano es poder enfocarse. O sea, hay cosas que uno dentro del negocio, uno de momento dice, a mí esto no me interesa, o sea, para mí no es importante porque no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Entonces uno se siente como de alguna manera, como de otra atmósfera, de otra situación. Entonces uno como que entra en acciones cuando algo le importa directamente a uno. Y pues obviamente son situaciones donde la vida nos va a tomar ahí un poquito alcanzados, porque eso es como nosotros prepararnos para el día de mañana, cuando hemos tenido toda la vida para prepararnos para el día de mañana. Y el día de mañana pues no sabemos cómo venga, entonces como no nos preparamos para el día siguiente, entonces todo nos va tomando por sorpresa y la vida nos va tomando ventaja. ¿Por qué? Porque de alguna manera no hay un enfoque preciso. Y de lo que es supremamente importante es entender en qué hay que enfocarse. Y yo puedo decir con toda certeza que en lo que hay que enfocarse es en aquello que nos genera libertad, en aquello que nos genera libertad, porque la gente, como decía hace un rato, de todas formas sí está enfocada, pero en cosas que son improductivas, pues mucha gente no lo entiende, no lo comprende, no lo logra captar cuando dice, por ejemplo, el trabajo normalmente es improductivo, o hacer una carrera es totalmente improductivo. Entonces la persona va a decir, no, pero eso es como decir eso, sí, eso es contrario a lo que yo he escuchado siempre, ¿sí? Claro, esa persona lo dice porque tiene de alguna manera una creencia, ¿no? Por costumbre en algo, pero la persona no sabe si eso es cierto, y si no sabe de alguna manera cuando lo escucha, ¿por qué lo dice? Que ahí pues lo más correcto es decir, venga, ¿y usted por qué dice eso? Entonces ese sería como el gran papayazo para uno decirle, mire, léase este tipo de literatura, léase este número de libros, que se dé cuenta, ¿no? Porque a ver, las personas, por esa una actitud a la defensiva, se sienten aludidas o piensan que de alguna manera les dice las cosas por envidia o qué sé yo. Y ocurre que no. El conocimiento es lo más importante. Siempre lo hemos dicho, el poder de la información. El poder de la información es clave para nosotros poder ver la vida de una manera distinta y sacar el provecho como corresponde. Eso es emprendimiento que reconforta al ser, porque dentro de nosotros está lo más importante, y eso más importante lo vamos descuidando porque vamos haciendo muchas cosas como hacía la Topa Londra. De hecho, pues lo he dicho en otros espacios también, de que hay muchas personas que llegan inclusive al network marketing dormidos.
y no se preocupan jamás por formarse, por saber cómo se hace esto, en qué consiste esto y qué es verdaderamente lo que hay que hacer y qué le corresponde a la persona, sino que se tiene una visión un poco superficial sobre el tema. Por eso ustedes ven muchas personas que de alguna manera corren por rangos, pero no saben por qué, ni para qué es un rango, ni qué representa un rango. Es decir, haciendo una cantidad de cosas como si esto fuera de pan coger, ¿no? Pero el emprendimiento es algo que nos conforta sobremanera, y en este caso pues hacemos algo que trascienda la posteridad, que vamos siempre de menos a más, que vamos siempre de menos a más. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro nombre no al mundo como tal, sino a nosotros, porque uno vive es con uno y uno duerme es con uno mismo, y pues sabemos que uno no puede engañarse a sí mismo y uno debe ser muy consciente de eso, de manera que todo eso es bastante importante entenderlo y uno comprometerse de tal manera que uno haga cosas con una regularidad que vaya generando un hábito, porque nos encontramos con lo que decía al principio, las personas con una cantidad de problemas, pero esos problemas la ponen, no se da cuenta que esos problemas obedecen a un mecanismo de hábitos improductivos, lo que quiere decir que hay que revertir todo eso, porque eso es fundamental. Entonces no puede uno entrar en la misma vibración, o sea, pretender progresar, pretender triunfar, si uno no es responsable con uno mismo, si uno no es comprometido con uno mismo, si uno no es consecuente con uno mismo, si de alguna manera hoy participo, hoy actúo, hoy hago una presentación, pero después me olvido, hago un seguimiento, pero después lo interrumpo, y después por allá, un día cualquiera me acuerdo, y entonces todo se va haciendo de alguna manera muy tortuoso. Y a la persona lo último atribuye de que de pronto lo que está haciendo no es, que no sirve para eso, o qué sé yo, y ocurre que todo es cuestión de unos hábitos totalmente improductivos. De ahí que el enfoque es fundamental dentro del ejercicio del liderazgo, del emprendimiento, y como digo, no es el emprendimiento en el tema comercial, no propiamente es en eso, es en el tema genérico, en el tema general, en el tema integral, porque la característica más importante, y lo he dicho muchas veces, que tiene el network es que es integral, o sea, tiene que ver con todo lo que somos nosotros por fuera y por dentro, porque no es salir a vender, porque muchos de pronto ustedes han vendido o han ejercido alguna actividad comercial y se dan cuenta que es vender y no pasa nada. En una venta no hay ninguna emoción, no hay absolutamente nada, es un intercambio. Pero cuando miramos nosotros acá lo que hacemos nosotros dentro del negro, cuando empezamos a entender en qué consiste, nos damos cuenta de que nos interviene por dentro profundamente, porque nos lleva a ser responsables. Uno, es decir, que no podemos dejar nuestra vida al azar, nuestra economía al azar, nuestros sentimientos al azar, nuestra confianza al azar, nuestra seguridad al azar, sino que tenemos nosotros que accionar para que esas cosas se den, es decir, crear alrededor nuestro unos pilares que son los que van a dar de alguna manera fe de nosotros como hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres con cierto nivel, ¿no? de fuerza, de poder, de conocimiento, de lo que sea, porque eso es importante. O sea que todas las cosas, la mayoría de las cosas, nos corresponden a nosotros. Es decir, todo lo que va por dentro, como dice Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, todo lo que corresponde a esa victoria privada es nuestra profundamente, y tiene que ser de alguna manera, todos los pilares que vamos construyendo tienen que ser inquebrantables. ¿Por qué? Porque la vida nos observa, ¿no? Y uno tiene que tener también la disposición de observarse a sí mismo, de uno verse a sí mismo y ser consciente, y no mirarse compasivamente, sino exigirse uno a sí mismo, si uno es capaz de ser consistente en algo específico, si uno es capaz de concebir un sueño y no parar hasta lograrlo. Eso se llama
éxito, eso se llama coherencia, eso se llama cordura, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque de lo contrario no hay ninguna diferencia entre las personas que se entusiasman hoy y se entusiasman mañana, porque van por la vida dando como vueltas, y no se trata de eso. De ahí que el tema de la fuerza sobre la fortaleza, sobre la confianza es importante. Fuerza en la confianza, o sea, fortalecer la confianza, eso se llama confortar la confianza, confortar la confianza, confortar la confianza. ¿Y por qué confiamos? No confiamos por una cuestión de intuición. Partimos de la intuición, pero la intuición tenemos que fundamentarla en el conocimiento. Entonces, confiamos. Por ejemplo, confiamos en el network marketing porque estudiamos el network marketing, porque sabemos en qué consiste. Una persona que no estudia, que no estudia el network marketing, que no se informa sobre el network marketing, va a ver de manera periférica un poco de gente allá afuera diciendo no funciona, diciendo yo me entusiasmé, pero me defraudaron los pseudo líderes o qué sé yo. Entonces esa persona hace lo mismo, sale como entró, y entonces no quedó nada en su corazón. ¿Por qué? Porque la persona de alguna manera no fortaleció su confianza. Y la forma práctica es la información. Y ahí que si nosotros tenemos espacios, o más bien tenemos de alguna manera líderes que de alguna manera no nos están instando a leer, no nos están ayudando a establecer ese hábito, entonces estamos en problemas. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo. Vamos a permanecer, pero al final vamos a sucumbir, porque no hay una razón para hacer aquello que no estamos entendiendo. Porque, reitero, podemos permanecer un tiempo creyendo que estamos, pero realmente no estamos, porque no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es algo muy importante a entender dentro de las cosas que uno debe confiar, ¿no? Y vuelvo y digo, se confía por intuición, pero uno tiene que ser responsable y decir, venga, ¿qué es esto y por qué es esto y en qué consiste esto? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los procesos? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades? Todo eso es importante, porque todo tiene que ajustarse, todo tiene que ajustarse. Y afortunadamente esta profesión llamada network marketing, o este negocio denominado también network marketing, está sustentada en los principios. De ahí que, ¿qué es lo que falla en la persona? Los principios no. Es cuando nosotros no aplicamos los principios. De hecho, independiente del network marketing o independiente del negocio como tal, la razón por la cual llegamos a la vida insolventes, frustrados, no sé cómo querramos verlo, es precisamente porque no tenemos conocimiento acerca de los principios de éxito. No estamos haciendo algo que contribuya a que se fortalezca nuestro mañana, a que nuestro mañana sea muy próspero, sea muy venturoso, sea muy sano, muy saludable. Todas esas cosas tienen que ver porque realmente nosotros nacimos para proyectarnos hacia el mañana, viviendo el hoy, viviendo el presente, disfrutando del presente y disfrutando del presente. A la medida que nosotros estamos, digamos, sanos, alegres, complacidos, tenemos una ventaja, una fuerza para proyectar el mañana. Pero obviamente no nos damos cuenta cuando estamos bien. Como seres humanos no nos damos cuenta cuando estamos sanos, no nos damos cuenta cuando hay juventud, no nos damos cuenta cuando hay muchas cosas a favor. Nos damos cuenta de aquello que ya no está, de aquello que hace falta, de aquello que ya lamentablemente, como en este caso del tiempo, ya es irreversible. Entonces es una situación que denota distracción, una distracción enorme en la vida, y por eso ustedes ven gente entrando donde otros van saliendo, gente entrando donde otros van saliendo, gente haciendo carreras que ya están obsoletas, gente haciendo trabajos que son totalmente obsoletos porque
hay muchas cosas que ya no funcionan. Y dice, bueno, ¿y por qué eso no ha sucumbido? Porque obviamente el ser humano se tarda muchísimo para asimilar una situación. De ahí que el conocimiento nos ayuda a hacer esa travesía y decir, esto que se está haciendo ya no es, o sea, no tiene sentido. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los robots, el robot que aparentemente para mucha gente es novedad, todo este tema de la robótica, el robot es el mismo concepto de esclavitud. Lo que ocurre es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, los seres humanos, ustedes se dan cuenta que los seres humanos hacen cosas mecánicas, hacen cosas cotidianas, hacen cosas rutinarias. Eso es un robot. O sea, es algo que no piensa, es algo que no siente, es algo que hace una función, pero no sabe por qué la hace. Eso es un robot. O sea, el robot es el prototipo de lo que es la esclavitud. O más bien la esclavitud es una acción robótica y eso ha sido desde siempre. Entonces los robots anteriormente eran de carne y hueso y entonces ahora lo están haciendo mecánicos. Pero la mente de esos de carne y hueso es una mente robotizada, o sea, una mente que está haciendo cosas que le permitan distraerse. Y no distraerse desde la satisfacción, sino distraerse desde el olvido. Porque si ustedes se dan cuenta, las veces que los seres humanos, que las personas tienen problemas, lo primero que a la persona le ocurre es tratar de olvidarse de ese problema. Por eso ustedes ven que hay muchos lugares, ¿no? Como los lugares no sé, cantinas y lugares donde las personas van. ¿Por qué? Porque van como a tratar de olvidar su triste historia, a olvidar su triste realidad. Es decir, las personas buscan escapar de su realidad, generalmente cuando hay problemas. Cuando hay problemas siempre aparece ese escapismo. Y ahí que cuando nosotros miramos ya desde el punto de vista laboral, pasa exactamente la misma función. Las personas tienden a irse escapando de sí mismas, como haciéndose a la idea que en la medida que uno se olvida o se distrae de algo que sí o sí tiene que enfrentar, uno se hace a la idea que por uno hacerse loco las cosas se van a ir, ¿no? Los problemas se van a ir, y ocurre que no se van porque están adheridos a nuestra esencia, a nuestro ser. Por esa razón, lo más práctico es hacerle frente, y la forma práctica de hacerle frente al tema es informándose, que es ahí de lo que queremos, o más bien intuimos, ahí sí es una intuición más compleja, porque intuimos que eso nos va a decir la verdad, pero queremos saber la verdad, pero esa verdad nos va a doler, ¿no? Ocurre cuando se da una situación, digamos, de celos en la relación de pareja, que de pronto ella sabe que él es no muy ortodoxo, o que ella no es muy ortodoxa, y entonces sabe, pero quiere preguntar aquello que ella sabe o aquello que ella sospecha, y entonces sabe que todo eso le va a llevar a un sufrimiento, pero entonces en este caso se quiere omitir, digamos, ese sufrimiento, y la forma más práctica es huirle, o sea, es escaparse, y ocurre que eso no es posible, porque el problema, si no se resuelve, tarde que temprano nos alcanza, y cuando nos alcanza nos coge el problema más fuerte y nosotros más cansados, más agotados. Por eso viene el reconfortar, la imperiosa necesidad de reconfortarnos, y nosotros tenemos que reconfortarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque algo que hace estragos en nuestra vida, en nuestra conciencia, es cuando nosotros somos conscientes, si ello es redundancia, de que somos personas frustradas, de que somos personas vacías, de que somos personas, de que tratamos de reír, pero vemos el día de mañana como oscuro, lo vemos como muy vago, muy lejano, o muy vacío, es decir, muy escaso, y eso pues es bastante frustrante. Entonces necesitamos que fortalecer esa confianza para en ese mismo orden fortalecer nuestra seguridad, que nos permita tener confianza en el mañana, nos permita tener seguridad en el mañana, y nada nos va a hacer esto si no lo hacemos nosotros mismos. No lo va a hacer absolutamente nada, porque nosotros vemos hoy la incertidumbre
desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista inclusive mundial. Vemos mucha incertidumbre, pero si la vemos nosotros de manera global, de manera general, entonces quizá vamos a abrumarnos en la frustración, en la incertidumbre, en la desesperanza. Pero si nosotros entendemos que independiente de eso, si nosotros tomamos el control de lo que somos hoy y cómo queremos proyectarnos mañana, entonces no va a pasar absolutamente nada desagradable para mi persona, es decir, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo una situación en la cual viene la prevención. Y la prevención más práctica es la acción, es poder nosotros de alguna manera proyectarnos hacia algo. Por eso, si estamos haciendo un negocio, o si pensamos hacer un negocio, tenemos que entender que debemos comprometernos, porque nadie se va a comprometer por nosotros. Si algo tenemos claro es que el universo está dispuesto al 100% a apalancarnos cualquier idea que tengamos. El universo dice, si yo quiero avanzar, él está para avanzar. Si yo quiero retroceder, está también. O sea, aprueba cualquiera que sea mis decisiones. Cualquiera que sean mis decisiones las aprueba. Entonces uno inteligentemente dice, no, yo me comprometo es con avanzar. Me comprometo es con llevar mi vida, mi proyecto de vida a buen puerto. Y eso tiene que ver con reconfortarse uno como ser humano. Que evidentemente el tema clave, el vehículo, es el emprendimiento. O sea, no hay otra opción, no hay otra opción. Por eso, en lo posible, tenemos que entender como seres humanos la importancia de saber qué es lo que hoy se hace y por qué es importante emprender. Emprender es mucho más satisfactorio que delegar nuestra vida, digamos, a construir cosas que no son nuestras y que no nos generan de alguna manera ningún activo, ¿no? Ningún activo. Por eso, sí o sí, hay que emprender. Eso es lo que nos genera de entrada satisfacción, fascinación, porque es algo que lo estamos haciendo no solamente desde el entusiasmo, desde la pasión, sino desde la información, desde el conocimiento, porque necesitamos poder. Y eso es fundamental en cualquier ser humano que necesita poder. No es el poder de dominar a las otras personas, sino es el poder de saber de que puedo hacer algo, ¿no? De ese poder de saber de que no soy independiente, ese poder de saber de que puedo empezar algo y concluirlo, ese poder de saber de que yo puedo construir cosas. Ese es el poder que hace de alguna manera una persona digna de sí misma, una persona digna de llamarse humano, una persona digna de llamarse persona, que es muy importante porque a veces vemos personas inclusive con grandes o largos procesos académicos que tienen mucha inseguridad de sí mismos. Y obviamente eso pues es frustrante porque uno dice, ¿cómo es posible que esta persona con esa cabezota no sea capaz de proyectarse, no sea capaz de imaginarse al menos un futuro de autonomía, un futuro de libertad, un futuro de salud, un futuro de bonanza económica, de bonanza en relaciones humanas, relaciones personales, en muchas cosas, en eso que son las habilidades blandas? Porque vemos personas que de alguna forma han conducido su vida en una especie de quimera, y eso pues de alguna manera termina siendo muy triste al final, porque en la vida uno llega a un punto como que el camino se acaba, y ahí es cuando viene a menguar la fuerza, y en ese momento se busca ayuda, pero parece que no la hay, porque aparte de que hay debilidad, hay frustración, y aparte de eso, pues el alrededor que nos invade, pues no tiene el recurso para de alguna manera darnos luces. Por eso es importante nosotros entender que en el emprendimiento nos podemos reconfortar o vivir reconfortados. Yo soy una persona agradecida con todo este asunto, comprometida
comprometido desde el principio y desafiado. De hecho, cuando uno es determinado, el mismo universo ve la actitud de uno y le abre el camino, no se lo cierra, sino que le abre el camino. Se encuentra uno con personas que dicen, no, es que yo me empeño en algo y todo se me pone difícil, y todo se pone patas arriba y tal. Y entonces, pues obviamente uno que ya tiene el proceso y ya de pronto ha hecho el ejercicio de informarse, se da cuenta que realmente no es cierto, porque es simplemente falta de decisión, falta de determinación. Y encontramos mucha gente que dice, no, es que tengo un problema gigante y ese problema no me deja y no me deja y no me deja. Pues la persona lo dice por carencia de información, pero uno sabe que eso es diríamos, una tontería, porque hay que determinarse, hay que accionar. Si el problema ya está creado, hay que accionar, porque lo contrario, el problema no se resuelve. Y nosotros pues, no podemos ir por la vida cuando empezamos a entender, obviamente, de que no podemos ir por la vida siendo el problema, porque somos seres humanos con las mismas oportunidades que todos los seres humanos que han nacido. Todas las mismas oportunidades, por lo tanto, uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué a mí las cosas no se me dan como quiero? ¿Por qué no se me dan? Y entonces yo digo, pues, porque no estoy siendo consecuente, porque si yo, pues, lo primero que tengo que entender es que si tengo un problema, pues debo resolverlo. Si yo llego, en este caso, a desarrollar un negocio de esta naturaleza, pues yo no me puedo comparar con las personas que han llegado de alguna manera, primero porque han venido y han hecho un ejercicio y una situación, y entonces de acuerdo a eso, pues hay unos logros, sean buenos o sean malos, hay unos logros. O sea, yo empiezo a entender que es mi proceso, que es mi situación, y sobre eso empiezo a funcionar hacia adelante, ¿no? Porque claro, a veces hay personas que lo ven a uno y dicen, ah, pero es porque es esto y lo otro. Dicen, no, pero todos empezamos de cero. Lo que pasa es que hay quienes se comprometen, porque muchas personas a veces piensan que se están comprometiendo con una compañía o que se están comprometiendo inclusive con un negocio. No, el network marketing es atípico, es totalmente distinto, y en este uno tiene que entender que se está comprometiendo es uno con uno mismo, porque si ustedes se dan cuenta, y sé que con toda certeza es así, de que se han encontrado personas por fuera que en algún momento dicen, no, yo estuve en eso, pero no funciona, yo estuve en eso, pero no sirve. Entonces, obviamente yo les sugiero que cuando se encuentren personas así, les pregunten ¿qué aprendió? ¿Y qué aprendió? Es decir, ¿qué aprendió? ¿Cuál es el beneficio que tuvo? Y entonces la persona no le va a dar razón. No le va a dar razón, ¿por qué? Porque la persona está diciendo algo que la persona lo dice con certeza, pero es falso, porque el estar es una cosa, y el aprender es otra, ¿no? Porque la vida nos da una lección que si nosotros no la asimilamos, la misma vida nos la repite, y siempre vamos entendiendo esa dinámica, que la vida tiene toda la paciencia del mundo para repetirnos la fórmula. Por eso cuando ustedes ven alguna cosa, por ejemplo, que ustedes digan, ¿de qué hablo yo? Por ejemplo, digamos del empleo, Entonces, vemos personas que están empleadas. Entonces, si nosotros usamos el hábito o adoptamos el hábito, y eso pues de hecho no es un hábito, simplemente también es una acción de producción dentro del negocio, es el hábito de hablar con las personas. Entonces uno habla con personas que tienen negocios, con personas que están empleadas, con personas que no tienen negocios, con personas que están desempleadas, con personas que están estudiando, con personas que han estudiado. Entonces uno saca una conclusión. Eso se llama informarse. ¿Por qué? Porque eso arroja un resultado, y el resultado le está dando a usted ya de alguna manera unas estadísticas. Y entonces uno dice, claro, el tema consiste en que hay cosas que ya no se hacen, pero las personas las siguen haciendo como que si ahí fueran a tener suerte, y la vida no es de suerte. Ahora, también aplica para el network marketing. Entonces ustedes pueden dialogar con personas que están haciendo, ¿no?, el negocio, que están siendo exitosas,
también pueden dialogar con personas que no están haciendo negocio, con personas que se han dejado, que han hecho lo que sea, y entonces todo eso les va a arrojar una estadística, entonces se van a dar cuenta dónde están las, digamos, por decir algo, los fallos, en qué consisten los fallos, se van a dar cuenta con toda certeza, y es que las personas de alguna manera no aplicamos los principios, y no es que sea una cosa difícil de hacer, sino simplemente tener unos hábitos basados en los enfoques, es en hacer cosas de alguna manera constantes. Para efectos del negocio consiste en expandir. O sea, es un negocio que tiene que expandir. O sea, el día que uno ve que no está creciendo, en este caso, los dos centros de negocio, de la izquierda o de la derecha, entonces uno se preocupa porque uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces ahí empieza uno a entender la fuerza, el poder de la duplicación. Hay muchas personas que están haciendo o están intentando hacer este negocio sin información. Sin información porque consideran de que no hay que educarse, que no hay que leer, que no hay que estar en los audios, estar en los eventos, porque consideran que no es importante. Esa causal es precisamente la resultante, digamos, de lo que es la persona como persona y lo que es el empresario como empresario, que es, por eso esto es un tema estrictamente dinámico, estrictamente coherente, porque si fallamos un área, todo pues obviamente se frustra porque esto es como consecutivo, por eso muchas ponen, eso parece una cadena. No, es como un encadenamiento de circunstancias, que esa es la razón por la cual muchas personas se quedan en el camino y entonces tratan como de devolverse, que me parece a mí pues algo totalmente complejo porque cuando uno está haciendo generalmente lo que es la prospección y obviamente hace el cierre, pues la asociación, entonces uno tiene el porqué de esa persona. La persona manifestó que quería una oportunidad porque estaba cansada en la fábrica, estaba cansada en el consultorio, estaba cansada en la oficina, por las razones que expuso en su momento. O sea que buscaba una oportunidad, ¿para qué? Para poder confortarse consigo misma. ¿Por qué? Porque estaba cansada. La persona estaba cansada, estaba rendida, estaba extenuada, quería confortarse. Entonces, esta es la oportunidad para confortarse. Este es un negocio para confortarse. El emprendimiento es para confortarse, o sea, para reconfortarse, o sea, redescubrirse, ¿no? Refortalecerse, si eso es redundancia, es decir, hacer esa reestructuración de uno como persona, y eso es revolucionario porque uno dice, yo necesito reconfortarme, y reconfortarme quiere decir que lo que he hecho no ha estado bien hecho, entonces quiero reconfortarme, eso quiere decir que lo que he hecho no lo debo hacer más, porque me ha traído a la situación de desfuerza, de desánimo, de frustración, de rabia, de tristeza, de escasez, de lo que sea, entonces debo hacer algo distinto. Eso se llama justamente fortalecerse, ¿no? O sea, reconfortarse. El reconfortarse. Entonces uno dice, ¿quién me podrá reconfortar? ¿Qué me podrá reconfortar? Entonces, claro, uno entiende que hay un ser supremo, ¿no? Que es Dios, que es el que siempre está dispuesto a reconfortarnos. Entonces, tenemos que dejarnos reconfortar. Y esto es un escenario, es como un oasis. Yo veo el network como un oasis, porque es para reconfortar a un ser humano, para que el ser humano no se vea como un perdedor, no se vea como un fracasado, no se vea como un frustrado, no se vea de alguna forma como un vaciado. Porque cada vez vemos personas que quieren montar un negocio, pero se dan cuenta que no tienen capital. Y cuando una persona no tiene capital para montar un negocio, pues el negocio de entrada es un negocio pobre, es un negocio arruinado, porque obviamente uno coloca el local y coloca en un estante de 3 metros, coloca 3 libras de arroz y un gajo de cebolla. Entonces eso se ve pobre, por ende eso empezó mal. El network marketing, la persona si no tenga un peso de entrada, tiene un negocio próspero, un negocio abundante, un negocio apalancado, un negocio funcional en todo
momento. Y eso es lo que yo vi, y eso es lo que procuro siempre que las personas vean, porque la respuesta a esa angustia, a esa necesidad, a ese problema es el network marketing. Es aprender a emprender, es entender la importancia de emprender. Y obviamente cuando uno entiende que debe ser un emprendedor, pues uno tampoco puede ser un emprendedor que se desgasta en acciones improductivas. Uno tiene que emprender inteligentemente. Y entonces la forma como se ha generado riqueza es porque las personas han entendido la importancia del apalancamiento, la importancia de sistematizar para que se optimice su fuerza. O sea, optimizar su fuerza, eso tiene que ver con reconfortar. Lo que quiere decir que tenemos que actuar en consecuencia, no de manera caprichosa, porque claro, hay personas que dicen, no, yo para hacer eso yo lo hago pensando en mi propio negocio, no hago mi propio negocio, porque claro, lo he dicho en otros espacios, porque hay acciones dentro de nosotros que en ciertos momentos salen a relucir, como una acción mezquina, por ejemplo. Podrían ser, algunos dicen acciones egoístas, pero no, son mezquinas porque a veces entramos a competir, y encontramos muchas personas desgastándose, perdiendo dinero en cantidad por tratar de competir contra los principios, digo yo, contra los principios que cuando nosotros empezamos a educarnos, ya sabemos qué es un principio, ya sabemos qué es una cosa que se llama regla, ¿no? La regla. Entonces, la parte clave de la riqueza, una regla de riqueza es el apalancamiento. Cuando ustedes miran a las personas ricas, generalmente no son personas que actúan a fuerza de hombro para hacer las cosas, sino que se apalancan. Por eso aparecen los robots, que anteriormente eran seres humanos. Cuando ustedes ven todas esas cosas que se han construido en el mundo, todas esas pirámides que se han hecho, que no las ha destruido el tiempo, todos esos edificios altos, esas torres gigantes, esas murallas gigantes, todo eso lo han hecho los robots, es decir, los esclavos. Cuando ustedes ven un país como el nuestro, estos países latinos nuestros, esas cosas que ustedes ven bonitas, ¿quién han hecho? Los trabajadores, es decir, los esclavos, los robots. O sea, todo eso, pero ¿quiénes se han beneficiado de eso? Quienes han puesto a trabajar a esos robots, a esos esclavos, a esos trabajadores. De ahí que uno va entendiendo cómo es el asunto, y entonces ya uno deja de sentir de manera pasional y empieza a actuar en consecuencia. Y dice, yo lo que tengo es que apalancarme. Entonces uno empieza a mirar, y en este momento uno dice, bueno, ¿yo qué fuerza de apalancamiento tengo? ¿Qué fuerza de apalancamiento tengo? Es decir, ¿qué está haciendo por mí lo que yo de alguna manera no estoy haciendo ahora? Entonces uno dice, no estoy haciendo, nada está haciendo por mí, entonces tengo un mañana bastante difuso, bastante complejo. ¿Por qué? Porque no hay nada trabajando por mí, no hay nada accionando por mí. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender por qué es importante entender, valga la redundancia, todo este tema del network marketing, porque eso conforta. Cuando yo me doy cuenta que hay una fuerza, ¿no?, funcionando en varios lugares, entonces eso me genera a mí una satisfacción. ¿Por qué? Porque hay esperanza hacia el mañana, o sea, que hay fuerza hacia el mañana. Eso es estar confortado, es estar en actitud de confort, no el confort de la bulia, sino esa fuerza suprema que le dice, sigue así, sé diligente, que todo va bien, que mañana estará mejor que hoy, es decir, que el día postrero será mejor que este momento. De manera que entonces uno empieza a actuar, entonces ya uno no se desgasta en cosas que son improductivas, en cosas que angustian demasiado, en cosas que generan muchos problemas. ¿Por qué? Porque uno empieza a actuar. Entonces uno como que se rinde ante el conocimiento, porque de eso se trata el conocimiento lo transforma a uno, entonces uno se rinde porque uno sabe que ya no puede seguir haciendo esas cosas absurdas que hace. Y ustedes por eso cuando salen a la prospección se dan cuenta la gente cómo se afana por ganarse el pan, pero lo que se hace en el día se lo come en el día, o sea, no le alcanza para mañana. Entonces ahí es cuando, pues, si esa persona la veo haciendo eso, ¿qué me está diciendo el ejercicio? ¿Qué es lo que no debo hacer? Eso se llama aprender, eso se llama aprovechar el conocimiento, pero a veces actuamos como que si no
viéramos nada, como si fuéramos totalmente indiferentes ante la situación. Y es muy fácil ver el futuro cuando nosotros vemos en otras personas, sobre todo en los mayores. Alguien dijo, y las mayoras, sobre todo en los mayores, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos a los mayores, estamos viendo personas que ya recorrieron más años, ¿no? Más cosas que nosotros, entonces decimos, o sea, si esa persona hizo esto, o sea, que si yo hago eso, pues termina la misma situación, pues no tiene lógica, no tiene lógica, no tiene lógica. Caso contrario pasa en muchos casos, y es que la persona, al no captarla, entonces entra en la misma confrontación, Aquella persona que no ha recorrido el camino en tiempo, es decir, en edad, entonces tiende, que era lo que decía hace un rato, a decir, no, lo que pasa es que él hizo las cosas mal o ella hizo las cosas mal. Y ocurre que no, pues si alguien es determinado es el trabajador sale con toda la fuerza a trabajar, y por eso al final queda sin fuerza y por eso necesita ser confortado. Entonces, esa persona que apenas está como tratando de empezar a vivir, empieza de alguna manera a ver eso y dice, no, lo que pasa es que está haciendo las cosas mal. No se le ocurre decir, no, es que es por ahí donde no hay que ir. Pero entonces la pone y dice, no, yo voy a ir por ahí mismo, y entonces voy a lograrlo. Como decía en un espacio anterior, que los caminos de la vida no son como yo creía. Cuando el niño ve esa situación, dice, si esto va por ahí, o sea que yo lo que debo hacer es simplemente ser más fuerte que mis mayores, y entonces obviamente tengo un logro mayor, y ocurre que no es así, porque realmente no es así. Muchas cosas que se hacen que no tienen sentido. Por eso emprender es muy importante. Y cuando empezamos nosotros, cuando ya entendemos la importancia de emprender, es cuando nosotros tenemos que hacerlo, pero de manera inteligente. ¿Por qué? Por la que decía hace un rato, si tenemos apalancamiento, entonces hay esperanza hacia el mañana. Una esperanza bastante convincente, porque entendemos en qué consisten las cosas. Que muchas personas estén funcionando, digamos, en la misma visión, en la misma dirección, y por lo tanto el esfuerzo de todos nos lleva a un mejor lugar. Y entendemos nosotros, pues ahorita que se habla de paz, bueno, durante toda la vida se ha hablado de paz, y considero que la forma más práctica de pacificar el mundo es que las personas tengan sus necesidades básicas resueltas. Pero sucede que no. Las personas en este momento no tienen las necesidades básicas resueltas, por lo que las personas entran en un mundo donde se les da un suministro diario para que la persona vaya a la par. Edad, salud. Cuando las personas se les acaba la edad, se les acaba la salud, entonces ya no son aprovechables, y por ende las personas son despedidas, y ahí es donde viene la situación de la persona que queda sin fuerza. Una fuerza, si la persona queda sin fuerza, queda vacía, entonces la persona llora como una Magdalena, porque siente que la vida ha sido muy dura, que Dios ha sido demasiado duro, demasiado tirano, y ocurre que no es eso. Lo que pasa es que la persona durante toda su vida no se percató por dónde iba, y eso es crucial. O sea que nosotros debemos de abrir los ojos desde muy temprano y no hacer cosas tontas en la vida. Cosas que los adultos siguen diciendo que son muy importantes, pero nosotros tenemos que ver las cosas por los resultados, y por los resultados son cosas muy tontas. Pasar la vida trabajando es muy tonto, porque al final nos quedamos sin nada. Solamente sigan haciendo prospección, sigan hablando con la gente y se dan cuenta. Coloquen en su lista, no le dé miedo, coloquen en su lista las personas de su localidad, de su ciudad, pueblo, vereda, donde sea, las personas, no sé, coloque las personas así que son los aparentemente más sobresalientes, y entrevístelos, hablen con ellos, denles el plan, ¿no? Pregúntenle y todas las cosas, y entonces se dan cuenta. Hagan eso, ¿por qué? Porque eso les ayuda sobremanera para entender la situación, porque eso le dice a uno, ya sé si voy bien o voy mal de acuerdo a lo que estoy viendo en el ejercicio. Porque, claro, hay gente que de alguna manera no ha tenido los procesos académicos, y por eso se siente muy mal, porque considera que si hubiese tenido los procesos académicos sería una persona exitosa. Para que se le quite eso, para que se le quite esa digamos, esa aparente idea, salga a entrevistar personas que tienen esa carrera que usted en
algún momento quiso hacer, o ese trabajo que en algún momento usted quiso tener, o ese negocito que usted en algún momento quiso tener. Todo eso le sirve porque es apalancarse, ¿no?, en lo que es el conocimiento, en la formación. Al menos eso es lo que yo hago, y pues yo aprendo, o hace un tiempo, ya yo aprendí en cierta manera a aprovechar de alguna manera los errores de los demás. No que yo induzca a las personas al error, sino que yo las escucho, las veo, las observo, y entonces ya me doy cuenta que hay que hacer y que no hay que hacer. Eso es como una forma muy práctica de hacer las cosas. Por eso le sugiero a las personas que hagan network marketing, pero que no lo hagan a la ciega, que lo hagan con los ojos abiertos, que la persona se comprometa consigo misma a leer libros, mínimo un libro por mes, ¿no?, que generalmente es un libro semanal o 2 libros semanales. Pero claro, para eso requiere tiempo, porque claro, pero como usted no le toca madrugar, precisamente eso es una excusa, porque finalmente pues no es culpa de uno. Entonces uno dice, porque uno estaba en la misma situación, entonces uno siempre toma acciones, se comprometió, y algo que hace el universo es que si usted se compromete con usted, lo apalanca, porque el universo no le juzga, no le acusa. Si usted quiere avanzar, el universo se compromete, y si no quiere avanzar, también el universo le coloca toda la distracción para que no avance, o para que se crea tener la razón, porque finalmente el tema de la razón no es relevante cuando el resultado del éxito se trata. Entonces uno dice, bueno, si hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Entonces empieza uno a desarrollar, que para mí es fundamental, el hábito de leer. El hábito de leer es fundamental, porque tengan en cuenta, hay un principio que establece que con el conocimiento cambia el sentimiento. Si alguien nos dice de una manera llana y así como dice, sin anestesia, deje de hacer lo que está haciendo, entonces obviamente uno puede sentirse aludido. Puede sentirse aludido porque uno dice, no, pero usted no sabe cuánto me ha costado a mí la carrera, o cuánto me ha costado a mí el empleo y qué tal, ¿no? Pero si usted le dice a una persona, leas el libro le va a decir las cosas y le va a ayudar a que la persona empiece a asimilar algo importante. Por eso es más clave. Ahora, no es que tampoco se le vaya a la persona por las ramas cuando usted hace la prospección, porque usted de lo que tiene que estar claro o clara en el ejercicio del network es que usted está determinado a crear una organización basada en el conocimiento, basada en la educación. Y cuando usted hace eso, entonces usted está asegurando su mañana dentro del network marketing, donde hay mucha gente que sale llorando, que sale pataleando, que sale vociferando cosas. ¿Por qué? Porque usted sabe que una cosa es algo, como se dice en Buga, una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Y cuando está el compromiso de saber en qué consiste el network marketing, entonces usted lo hace empezando desde cero, lo hace empezando a construir algo dinámico, en lo cual cuando usted echa de ver, ya tiene una fundamentación amplia, y con eso usted desde luego tiene mucha confianza hacia el mañana y genera mucha confianza en su equipo, mucha confianza, ¿no? Y todo eso hace que se vuelva como una especie de efecto magnético, porque todo eso se ve. Hoy usted tiene la oportunidad de exponerse al mundo. Por esa razón genera mayor responsabilidad, porque uno dice, claro, hay gente que lee mucho, hay gente que sabe mucho, y esa es una de las cosas muy importantes, porque por alguna extraña razón, cuando las personas ignoran, creen que todo el mundo es ignorante. Por eso uno no puede dar papaya dentro del ejercicio de esto que es la influencia hacia una persona que dé tumbos en la vida, porque ocurre esa situación. Ustedes ven que hay personas que de pronto saltan el proceso y corren a hacer calificaciones estrambóticas, pero las personas no han hecho proceso. Estas personas terminan haciendo el ridículo, haciendo el oso. ¿Por qué? Porque tratan de ser, por la astucia o lo que sea, se saltan los procesos. Y claro, eso termina siendo más contraproducente, porque es como entender, digamos, la dinámica o el famoso mito de Prometeo. Prometeo era un muchacho muy curioso, que durante toda su vida
la dedicó a mirar cómo le robaba el fuego a los dioses. Y claro, cuando uno se empeña en algo, pues lo logra, y evidentemente Prometeo le roba el fuego a los dioses, pero él nunca se percató de qué hacer una vez tuviese el fuego en sus manos, tuviese el fuego en su poder. Como él no se percató de eso, pues se quemó. Y esa es una lección bastante importante para entender en la vida, porque claro, nosotros empezamos con una ilusión basada en el conocimiento a construir algo fuerte, algo sólido. Entonces tenemos que formarnos, ¿para qué? Para no hacer el oso, para no hacer el hazmerreír, porque tenemos la oportunidad hoy de mostrarnos al mundo como payasos o como hombres o mujeres de poder, de influencia, de fuerza, de certeza, que esa es parte importante. Entonces, eso hace parte de todo este ejercicio de uno no autoengañarse, porque el network marketing es totalmente diferente a cualquier cosa que usted se imagine, porque a veces inclusive uno lo mira desde el punto de vista académico, y uno en la escuela hace trampa. Uno lo primero que uno aprende en la escuela es hacer trampa, y uno se gradúa es haciendo trampa, y a veces a uno la mamá le ayuda a hacer trampa, el papá, el padrino le ayuda a hacer trampa, porque ¿quiénes hacen las tareas a los niños? Los papás, y eso es corrupción. Entonces uno termina haciendo trampa y uno se gradúa con trampa. Pero cuando uno entra a hacer network marketing, uno no puede hacer trampa, uno no puede saltarse los procesos. ¿Por qué? Porque eso le sale carísimo al mediano plazo. Entonces uno empieza a actuar en consecuencia, porque dicen, de lo que me cuido es de mi yo interior. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, hay gente que sabe mucho, hay gente que observa mucho. Entonces, obviamente una persona medianamente inteligente le importa sobremanera el veredicto del que sabe, no de la masa, porque como ustedes ven, se dice que en comarca de ciegos cualquier tuerto es rey, de manera que uno empieza a decir, no, pues es que el concepto de los ciegos no me interesa es el concepto de la gente que sabe, de la gente que ve, y sobre ese escrutinio, sobre ese veredicto es que uno tiene que someterse, de manera que por eso es sumamente importante, y eso ayuda mucho a refrescar el mismo proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de alguna forma, por falta de la información, pueden sentir pena al hablar del network, al presentarle a otra persona, sobre todo si tiene una aparente mayor influencia. Entonces la persona siente que como que, ¿por qué? Porque obviamente no tiene la información. Entonces la falta de información es negligencia del empresario. La falta de información es negligencia del empresario, como la falta de iniciativa es negligencia del empresario, como la falta de enfoque es negligencia del empresario, como cuando el empresario escucha por ahí que el tema está saturado y que es de cambio muy caro. Eso es falta de información. ¿Por qué? Porque siempre las cosas se hacen porque hay siempre líderes, siempre hay personas que tienen enfoque a hacer las cosas. Entonces uno va por la vida haciendo lo que hay que hacer, dándole fuerza a lo que hay que darle fuerza, porque ya uno entra en cierta manera a confortar. Uno entra a confortar personas, a confortar familias, a confortar una nación, a confortar un continente. Y eso es bastante, a mi modo de ver, es bastante satisfactorio, porque hoy podemos hablarle al mundo. No le estamos hablando a 4 gatos, estamos hablando al mundo, y es algo importante porque cuando se habla desde los principios, ¿no? Desde la lógica del conocimiento, entonces no hay temor, porque se está hablando, y es bueno que el mundo lo sepa para que logre distinguir entre una cosa y otra, que eso es sumamente importante para entender el ejercicio de enfocarse, el ejercicio de confortarse, sobre todo de reconfortarse, porque eso es como cuando uno hace el alto en el camino, o más o menos como cuando uno ve la figura del águila, que en un momento dado se siente muy pesada, y ella dice hay que hacer un alto, y se mete en la cueva y se quita el águila, se quita la nariz, se quita el pelo, se quita las uñas, se quita todo, y empieza a reestructurarse, porque necesita seguir vigente, necesita seguir dominando los aires, necesita seguir dominando las alturas. Y obviamente pues el águila es un animal importante, pero nosotros somos
personas con mayores cualidades que la de las águilas. Por lo tanto, es esa importancia de reconfortarnos, y esperamos que este espacio, que estos espacios, que estas iniciativas sean siempre encaminadas a reconfortarse uno y a lograr reconfortar al menos a una persona, y eso, digamos, de alguna forma ya ha valido el proceso, que es algo importante, porque de mi parte siempre una satisfacción enorme, siempre una gratitud enorme, porque no sabía de esto, y pues no es que hoy sea una lumbrera, pero lo poquito que sé me da la certeza de que hay fortaleza, digamos, dentro de mi ser, y hay esperanza hacia el mañana, y sé que pues, si hace en mí, que soy, como se dice, un humilde ser humano, también lo puede hacer en muchas personas, de manera que esto es de lo que se trata: emprender para fortalecer, para confortar el ser. Adelante, Manuel.